Bueno, muy buenos días para todas y todos. Un gusto estar compartiendo la mañana de hoy nuevamente la sala de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales en el marco de esta nueva jornada de empleabilidad y mercado de trabajo organizada por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. El saludo a quienes están acompañándonos presencialmente y también quienes están siguiéndonos de manera virtual. Creo que la modalidad híbrida llegó para quedarse, así que vamos a trabajar igual que las jornadas anteriores, cuando aún en pandemia pudimos llevar adelante esta actividad. El agradecimiento en el comienzo al panel, que como bien por allí comentaba la iniciativa, va a estar integrado, nos está acompañando el Director Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el sociólogo Daniel Pérez, la economista Alejandra Pico, en representación del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, y el doctor Diego Yarza, asesor laboral de la Gerencia Jurídica de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay. El propósito de este panel, como lo ha sido en los años anteriores, es un poco intercambiar ideas y con una mirada plural y completa poder abordar temas vinculados al empleo, a las relaciones laborales y a la negociación colectiva. En esta misma mesa el año pasado, recuerdo que por allí había algunos planteos en el sentido de que la negociación salarial y los consejos de salario debían ser ayornados, renovados y puestos en marcha bajo otro formato, ya que entendían que estaba por allí perimido ese accionar que tenían hasta el momento. Por otro lado, nos parecía interesante este año, luego de haber superado ya la pandemia, poder hablar sobre lo que tiene que ver con la recuperación del empleo. Ustedes saben de que está comenzando la última ronda de negociación salarial por este periodo, que va a abarcar nada más ni nada menos que 195 grupos, que es la 10ª ronda, donde allí hay pautas bien establecidas por parte del Poder Ejecutivo y que tienen que ver también, o donde el foco de la recuperación salarial prometida durante el periodo de pandemia está obviamente en la agenda de esa negociación. Sobre estos temas vamos a estar conversando con los panelistas. La intención, la idea es que tengamos 2 intervenciones para cada uno, una primera intervención de 10 minutos, una segunda intervención de 5 minutos, y en cuanto a las preguntas que van a quedar para la parte final, quienes estén presencialmente obviamente las pueden hacer en voz, quienes nos estén siguiendo virtualmente las escriben por allí en el chat y con mucho gusto nos las van a estar enviando. Dicho esto, la bienvenida al sociólogo Daniel Pérez, Director Nacional de Empleo. Buen día, acá te recajo porque hay dos personas que tienen mucha experiencia dentro de las negociaciones de relaciones laborales, mucho más que yo con mi área específica. Agradecer la invitación a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y agradecer a la que para mí, como digo, me lleva bastante ventaja por permitirle acompañarnos. Sin duda que lo más importante es que la discusión de las relaciones laborales y la negociación colectiva en Uruguay es una cosa que se tiene larga data, vemos en los países pioneros, al menos en América Latina, y una larga tradición que es reconocida en el mundo. Esto es independientemente claramente de esto de cualquier gobierno, porque como digo, tiene décadas, solo se vio interrumpido parcialmente durante el periodo de la dictadura y luego la dictadura en el periodo también sobre los años 90, pero por suerte eso es una cosa que tenemos que destacar en ese sentido en términos del país. Esta negociación colectiva, como ustedes decían, bien se plantea en un escenario distinto, si se quiere, hoy más normal, pero con un desafío de lo que fue la pandemia. En 2020 se establece una ronda que debía cumplirse y que de hecho se cumplió, pero obviamente no se dieron las mismas condiciones que han sido las normales, las naturales, porque si ustedes recuerdan, en junio y julio de ese año la pandemia estaba en pleno auge, si se quiere, y además no teníamos muy claro cuál era el horizonte. Ahí en ese momento desde el gobierno se planteó las cámaras empresariales y el CNT generar un periodo puente, que llamamos, que nosotros dimos, que lo que sea permitir negociar, pero con las condiciones que eran en ese momento, priorizando sobre todo lo que tenía que ver con el empleo, y es así que se acuerdan de la
Consejo Superior Tripartito, justamente determinados aumentos, que creo que era del 3% en aquel entonces, que fue pautado, y sí queda pendiente en la medida que iba a haber una pérdida de salario, que una vez culminada la pandemia, que había fijado fecha 1 de enero de 2022, que empezara la recuperación salarial para llegar a un compromiso que sí es un compromiso de este gobierno y que debe cumplir, que es justamente tener esa recuperación salarial. Ese fue el contexto en el que se realizó. No todos los sectores, en el sentido que todos los sectores han perdido salarios, sobre todo quienes habían negociado antes de esta ronda de salarios, en realidad mantuvieron niveles salariales igual. Sí hay un grupo que ha perdido. Hoy nos hablamos de una ronda de consejos salarios que, si bien ha habido una recuperación del salario real, los indicadores que decían los economistas hace unos días atrás, así que el año pasado había una recuperación creo que del 2 o el 3%, pero todavía hay sectores que están por debajo de esos niveles. Entonces, el desafío enorme que se plantea esta ronda de consejos salarios justamente es negociar y llegar a acordar procesos de incorporación, de ajuste de salarios que permitan esa recuperación salarial, que es el compromiso que tiene el país. Con algunos sectores ya fue acordado el año pasado, particularmente con los públicos, ya fue acordado durante el año pasado, con algunos decimos no hubo pérdida salarial, pero hay sectores que lo deberían, y ese es el desafío que tenemos para esta ronda de consejos salarios. Desde el Ministerio de Trabajo se está trabajando muy fuertemente, los equipos técnicos, particularmente de la Dirección Nacional del Trabajo, están trabajando justamente en el armado de la pauta que permita esta recuperación salarial, poder acordar tanto con trabajadores y con empresarios esta recuperación salarial en un marco de desafíos importantes, porque si bien ha habido una recuperación del empleo, de hecho tenemos tasas de desempleo menores a las que había en la pandemia y cantidad de personas trabajando mayores a la pandemia, la situación no es igual en todo el país, ni es igual para todas las empresas. O sea, la negociación colectiva también tiene que tener en cuenta cuál es esa situación, y entonces ahí es el desafío de parte de todos los actores, de los empresarios, de los trabajadores y también de los ministerios, y bueno, cómo poder llegar a acordar pautas que permitan, por un lado, la recuperación salarial para los trabajadores, pero también que eso no sea a costa de empleo. Entonces ahí hay que ver cómo se gestiona, particularmente teniendo en cuenta las pequeñas empresas y algunas empresas que están en algunos lugares del interior del país. La realidad no es igual, y además, bueno, los sectores que obviamente no son mismos. Así que creo que a destacar lo bueno es que en este país hay negociación colectiva. La negociación colectiva también hay que decir que es sui generis, porque yo la realidad siempre dice que tiene que ser tripartito entre empresas y trabajadores, que no puede ser tripartito, y eso creo que es aunque en este caso tenemos las reglas de la OIT, me parece que es una cosa buena que tiene este país y nos tiene que seguir destacando, y este desafío que tenemos de lograr acordar con trabajadores y con empresarios una recuperación salarial de los trabajadores y a su vez cuidar el empleo. Esa es la otra cosa muy importante, y ahí sí me doy mucho por la dirección que tengo, pero además por lo que el empleo implica en la vida de las personas, y bueno, para quienes alguna vez sufrimos o malamente no tener empleo, sabemos lo que implica justamente eso de no tener empleo. Así que sí, perfecto. Muchas gracias, Daniel Pérez, por esta primera intervención, y también por la buena disposición de que el Ministerio estuviera representado en esta mesa, como ocurre todos los años, ante la imposibilidad del doctor Laveré de poder participar. Así que muy agradecido. Tenemos la palabra al economista aquí con representación del Instituto Portado Arte. Buen día. Buen día. Bueno, yo también quiero agradecer a la organización por la invitación, y sobre todo porque me parece que son muy positivas estas instancias de intercambio, ya sea técnico, político, pero de manera tripartita, y que puedan ser tomados como insumos en aquellos ámbitos efectivamente resolutivos, como son, por ejemplo, los consejos de salarios. Yo a lo que voy a tratar de referirme, no de manera muy
extensa en esta primera instancia es, primero y muy brevemente, a cuál es la visión que tenemos desde el Instituto sobre cómo es la marcha del mercado de trabajo, cómo estamos viendo el mercado de trabajo para este 2023, y en segunda instancia, a partir de ese diagnóstico, y por eso voy a empezar por eso, cuáles son un poco los desafíos que entendemos que tiene el mercado de trabajo y que en buena medida pueden y deberían ser abordados por las instituciones del mercado de trabajo. Una de ellas, fundamental, es la determinación tanto de los niveles salariales como en la práctica de las condiciones de trabajo y de otros aspectos vinculados al trabajo, que son los consejos de salarios. Y así como el rol que deberían cumplir también algunas adecuaciones, modernizaciones o cambios que se deberían dar, creo que algunos de ellos ya se están discutiendo en la órbita del mercado de trabajo, ajustes que deberían tener esta forma de negociación tripartita para justamente poder abordar todos esos desafíos. Entonces, ¿cómo vemos desde el Instituto al funcionamiento? ¿Cómo vemos al mercado de trabajo hoy? Como decía Daniel, primero, el mercado de trabajo tuvo, y hay que reconocer, una recuperación muy rápida en lo que hace a la cantidad de puestos de trabajo respecto a lo que sucedió en la pandemia. En 2020 se perdieron aproximadamente 60.000 puestos de trabajo, la mayor parte de ellos en el mercado informal, entre los trabajadores no registrados. Sin embargo, entre 2021 y 2022, no solamente se recuperaron todos esos puestos de trabajo, sino que en el promedio del 2022 tenemos aproximadamente unos 35.000 puestos de trabajo más que previo a la pandemia, en el año 2019. ¿Sí? Eso, en términos cuantitativos, es una buena noticia. También es cierto que 2019 no fue el mejor año del mercado de trabajo, pero es justo que lo tomemos como vara de comparación para ver, bueno, dónde estábamos, qué pasó en la pandemia y cuánto nos hemos recuperado. Entonces, desde esta mirada cuantitativa podemos decir que ha tenido una evolución favorable en el mercado de trabajo. Cuando nos detenemos un poquito más en la trayectoria, hay algunas tendencias que nos preocupan un poco más. Básicamente, la recuperación del mercado de trabajo se dio mayormente en la última parte de 2021. ¿Qué significa? Que en el último trimestre de 2021 estábamos en una situación similar a la que tenemos hoy. El mercado de trabajo se recuperó muy rápidamente en la segunda parte de 2021, recordemos que la primera parte todavía estábamos en pandemia, y luego básicamente ha habido un cierto mantenimiento de esa recuperación que hoy además enfrenta nuevos desafíos. Un primer desafío, un menor crecimiento de la economía y además, como mencionaba Daniel también, problemas localizados a nivel regional y a nivel sectorial. La situación del empleo en el litoral, la situación cambiaria que tenemos con Argentina y que es muy difícil de abordar, genera problemas puntuales en algunos departamentos, la sequía y la contribución que tuvo el agro, no solamente de manera directa, sino también a partir de empleos indirectos en esa recuperación del empleo, hoy en un contexto distinto también. Es preocupante. Entonces, estamos en un mercado de trabajo que cuantitativamente recuperó de manera muy rápida, más rápida de lo que esperábamos la mayor parte de los analistas que se habían visto en crisis anteriores, la cantidad de puestos de trabajo, pero con algunos desafíos en adelante. Y además, y acá me gustaría mencionar que cuando miramos las encuestas de opinión pública, el empleo sigue siendo visualizado como uno de los principales problemas por parte de los uruguayos. Entonces, tenemos que empezar a pensar qué está pasando si tuvimos luego una pandemia, una recuperación tan rápida del empleo, ¿por qué el empleo sigue estando dentro de las principales preocupaciones de las personas? Y me parece que ahí lo que tenemos que rascar un poquito es dos cosas. Por un lado, la calidad del empleo y por el otro lado, las características que tienen muchos de los nuevos puestos de trabajo que se están creando. Y esto lo traigo porque me parece que ambas cuestiones también deben ser abordadas en el marco de la negociación colectiva, que hoy por hoy está muy concentrada en la recuperación salarial, que es razonable, porque los salarios tuvieron durante esa ronda puente una caída importante. Esa caída para muchos sectores de actividad todavía no se recuperó. En otros sectores de actividad incluso se ve difícil por la propia dinámica del sector que se recupere efectivamente en este periodo. Entonces también eso genera dificultades para incorporar otros temas a la negociación colectiva, pero me parece que
que todos estos temas vinculados al empleo deberían ser abordados por parte de la negociación colectiva, y me voy a adelantar, deberían ser abordados no solo a partir de como esa disyuntiva entre empleo y salario, sino con una perspectiva de más mediano plazo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, creo que, esos problemas que podemos visualizar en un empleo que se ha recuperado en cantidad y que, como decía Danilo, hoy tenemos tasas de desempleo más bajas que teníamos en la prepandemia? En relación a la calidad del empleo, acá de vuelta creo que una tendencia favorable ha sido que hoy tenemos porcentajes de trabajadores registrados en la seguridad social, un nivel de formalización mayor que teníamos, pero hay otros problemas vinculados a la calidad del empleo que parecen relevantes y que hacen que el empleo siga siendo una preocupación importante. Y yo voy a mencionar dos. El primero son los ingresos laborales, ¿sí? Obviamente, ya lo mencionaba Daniel también, el salario real cayó, capaz que cuando miramos los porcentajes de caída, hoy está 3,5% en promedio por debajo de los niveles que tenía de 2019, 3,5% en 100, no parece ser mucho, ¿sí?, para lo que son los ingresos salariales, pero eso depende mucho de dónde estemos parados en materia de niveles salariales, y además porque esa caída no fue homogénea para todos los trabajadores. Algunos no tuvieron caída de salario, entonces ese promedio lo que esconde es que algunos sectores tuvieron caídas mucho más grandes. La otra mirada de esto, que me parece que está en la cabeza de las personas, es que ha pasado no solo con la evolución de los ingresos laborales, sino también con los ingresos laborales en sí. Y cuando miramos la foto de 2022 y la comparamos con 2019, lo que encontramos es que tenemos un mayor porcentaje de ocupados en los tramos, obviamente en términos comparativos, en términos reales, pero tenemos más porcentaje de ocupados en los niveles salariales más bajos, más porcentaje de ocupados que ganan hasta 15.000 pesos líquidos por mes, que es más o menos lo que hoy sería un salario mínimo nacional en términos líquidos, y más porcentaje de ocupados que ganan menos de 25.000 pesos. En síntesis, tenemos un mercado de trabajo con más puestos de trabajo, pero puestos de trabajo con ingresos en su mayoría inferiores, con un porcentaje importante de trabajadores que perciben menos ingresos, y entonces esta insuficiencia de ingresos para mantener los niveles de bienestar previos creo que es una de las cuestiones que se ve como problemática en el mercado de trabajo. La otra cuestión, y que tiene que ver, por eso me parece que es un tema que debe ser abordado de manera importante en los consejos de salarios, tiene que ver fundamentalmente con nuevas tendencias que están viendo en el mercado de trabajo, que las vemos en otras partes del mundo, se vieron aceleradamente acá con la pandemia, esos nuevos empleos que se están creando, me refiero acá puntualmente a los empleos en las empresas, en las plataformas digitales, son puestos de trabajo que nos desafían a lo que es la regulación tradicional, pero que cuando empezamos a rascar podemos ver que tienen relaciones laborales precarias, donde muchas veces recae sobre el trabajador el asumir una serie de prestaciones y de cargas que deberían ser asumidas por las empresas, porque creo que en verdad en muchos casos se tratan de relaciones de dependencia disfrazadas en relaciones laborales de no dependencia. Hay también una precariedad en las condiciones de trabajo, ¿sí? Los trabajadores que estamos trabajando por la calle, en bicicleta, creo que esa idea de Rappi, de los deliveries, se va a seguir extendiendo a otros sectores de actividad. Entonces me parece que eso es una tendencia que está viniendo de la mano de la incorporación de la tecnología a sectores que antes capaz no nos imaginábamos. Entonces cuando pensamos en el mundo del trabajo es muy difícil no pensar en los cambios que está provocando, capaz que en Uruguay son más tímidos, pero los cambios que está provocando y que va a seguir provocando en adelante la automatización y la digitalización en el mundo del trabajo. Entonces, ese es un poco el diagnóstico que nosotros tenemos del mercado de trabajo, un mercado de trabajo que se recuperó en cantidad, que tiene algunas debilidades, fundamentalmente en materia de ingresos laborales y fundamentalmente en cómo abordar esas nuevas tendencias que está teniendo el mercado de trabajo y que escapan a la visión de trabajo tradicional que teníamos en nuestro país. Por un lado vemos que se pierden algunos empleos que podemos considerar de más calidad y se crean estos nuevos puestos de trabajo que vemos que tienen varias debilidades desde el vamos, desde las relaciones laborales que hay atrás. ¿Cómo abordar esto? Yo creo que esto tiene que ser abordado de manera importante en el marco de la negociación colectiva. Decía al principio, es muy difícil
meter todos estos temas en un momento en que arriba de todas las plataformas sindicales está el tema de la recuperación y el compromiso del propio gobierno está puesto en la recuperación salarial. Sin embargo, me parece que son temas que deben ser abordados sectorialmente y en algunos casos a nivel de empresa. Para eso es necesario traer, y el gobierno, el Estado, tiene un rol fundamental para incentivar la incorporación de temas como la capacitación y la incorporación de tecnología en la negociación colectiva. Creo que la incorporación de esos temas, la internalización y la validación de las soluciones podría evitar muchos conflictos que se dan hoy, por ejemplo, en el marco de la industria, a partir del desempleo tecnológico, porque genera la incorporación de maquinarias en esos sectores. Tenemos que repensar las categorías laborales, ahora en este mundo de la automatización, cuáles van a seguir estando vigentes y además dentro de esas categorías, cuáles tareas va a ser necesario reformular. El país tiene, además de una gran institucionalidad, como decía, alrededor, tiene al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y eso es una ventaja muy grande. Debería impulsarse más todavía la empleabilidad interna a nivel de las empresas para solucionar estos problemas, y tenemos también el desafío de universalizar algunas habilidades digitales para el mundo de bien. Para todo esto, creo que hoy por hoy hay que pedirle demasiado a los consejos de salarios. Han crecido mucho en los últimos tiempos, tienen una trayectoria de larga data, pero la continuidad que han tenido desde 2005 a la fecha, más allá que en los últimos tiempos se ha concentrado la discusión bastante en el tema salarial, creo que admite en pensar cambios, pensar, por ejemplo, los grupos de negociación colectiva, que hoy son aproximadamente más de 230, y creo que esa actualización no contribuye a estas discusiones. Creo que hay temas que se tienen que habilitar a discutir a nivel de grupo y permitir que otros sean discutidos a nivel más micro, ya sea de subgrupos, capítulos de actividad e incluso algunos a nivel de empresa. Creo que el Estado no solo tiene que promover todo esto, sino que además tiene que proveer las herramientas de manera más fuerte para que esto se dé. Por ejemplo, la circulación de información, la circulación de datos sobre los sectores de actividad, estudios que permitan analizar en cada uno de los sectores, las categorías laborales, cuál es el riesgo de automatización o por dónde debería venir la capacitación para evitar la pérdida de sus puestos de trabajo. Creo que también tenemos que pensar en formas nuevas de coordinación entre distintos sectores de actividad, no solo a nivel de grupos. Me parece que en algunos sectores tenemos que pensar la coordinación a nivel de cadenas. Y bueno, me parece que todos estos cambios, es difícil pensar en los desafíos que hoy tenemos puntuales de corto plazo en el mercado de trabajo sin incorporar el pensar en todas esas tendencias que vemos que se nos vienen, más que nada de la mano del cambio técnico y la digitalización, y que todos esos temas deben ser abordados, porque me parece que así terminan siendo validados de manera mucho más importante a nivel tripartito. Uruguay tiene las herramientas para hacerlo, es preciso que esas herramientas en muchos puntos se revisen, se reformulen y que el Estado tenga un rol más importante impulsando todas estas discusiones entre los actores directamente involucrados. Yo la dejo por ahí y bueno, en una segunda ronda en todo caso retomo con algunas cosas. Con mucho gusto, gracias Alejandra Pico por esta primera intervención. Van surgiendo por allí algunas consultas, así que vamos a estar trasladando sobre el final del panel. Vamos a ver ahora la mirada de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay a través del asesor Dr. Diego Yarza. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los presentes y a los que nos acompañan a distancia. Decirles un poco que la idea es hablar respecto a las tendencias que va a tener la negociación colectiva para esta ronda, que va a empezar a partir de junio de este año. Pero no puedo estar arrancando con este tema sin antes hacer por lo menos una visión, un análisis, pequeño análisis, de lo que fue la ronda anterior, ¿no? Yo acá estaba escuchando al Director Nacional de Empleo y también a la representante, digamos, del ICNT, al economista, y estaba prestando bastante atención
a, bueno, algunas cuestiones que ellos mencionaban y que son ciertas, ¿no? Fíjense que estas últimas, por lo menos últimas rondas del Consejo de Salarios se vio tenida de una situación económica que vivió el país o que atravesó el país, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, por algo que fue la pandemia. Acá nosotros quizás nos olvidemos un poco del tema, pero se ha sufrido una pandemia a nivel mundial, se ha sufrido una guerra que sigue hasta el día de hoy, que es la que maneja los precios internacionales. Bien. Después, también, como mencionaban acá, teníamos tema de una diferencia cambiaria importantísima con los vecinos. En el litoral, 170 empresas cerradas, tengan una idea, al día de hoy. Después tenemos también otro problema con lo que tiene que ver con la sequía y la emergencia hídrica, en que estamos teniendo también como sociedad. Y si a eso le agregamos algunas otras, por así decirlo, pandemias, como ahora está con el tema de la Aedes aegypti, con temas de chikungunya y otras cuestiones más que están siendo autóctonas, digamos, en nuestro país y se está extendiendo cada vez más casos. Bueno, evidentemente que hemos atravesado un panorama complejo en todos estos años. En lo que tiene que ver con las relaciones laborales, decirle que, como decía Daniel, el gobierno tuvo que tomar una decisión en ese momento, en el momento que vivió la pandemia. O tomamos una decisión por lo que es salvaguardar el empleo de las personas, o seguimos peleando por el tema salarial. Las dos cosas no podemos hacer. Tenemos que privilegiar una sobre la otra. Y así me parece que fue una política muy acertada de parte del gobierno de, digamos, valorizar más lo que es el empleo, valorizar más lo que son, digamos, los seguros de paro, bien, para que las personas no estuvieran, digamos, sin trabajo. Estamos hablando de seguro de paro parciales, que también fue una gran herramienta que tuvo el gobierno en las instancias. Y, bueno, evidentemente esas políticas hicieron que el gobierno tomara como camino el poder proteger lo que es el empleo para que no, digamos, hubiera más uruguayos, digamos, sin empleo o en situación de despido. Por otro lado, tenemos también el tema salarial, como decía el economista, ni que hablar. En estos años el salario real ha caído un poco, y el compromiso del gobierno justamente es la recuperación de ese salario real que ha caído. Ese salario real que ya empezamos a perderlo desde la pandemia y que después cuando empezamos a negociar en el 2021, desde el 2021, se propone el empezar, digamos, la recuperación, a otorgarla progresivamente en todos los grupos y subgrupos de actividad para que ellos tuvieran pérdida salarial por ese convenio puente que hubo y que lo que generó fue eso, fue esa pérdida, y se empezó a dar de forma paulatina. Hoy en día tenemos, por lo menos en lo que es comercio y servicios, que como ustedes tienen presente, es un sector muy amplio, es un sector el cual es muy importante, genera más del 60% de lo que es el PBI del país y es donde está la mayor mano de obra. Entonces podemos decir con certeza, por lo menos, que del análisis que nosotros hicimos de lo que es la negociación colectiva anterior, en el grupo 10, en el grupo 19, el grupo 10 comercio, el grupo 19 servicios, lo que es la recuperación salarial, ¿bien?, se empezó a dar, digamos, con una mayor celeridad. En lo que tiene que ver con el grupo 10, aún resta
para esta ronda, que empieza en julio, aumenta a dar aproximadamente un 2% de recuperación, y después en el grupo 19 ya es menor la recuperación que hay que dar, ya sería en el entorno del 1% que restaría. Estoy hablando de un promedio, ¿no? Hay algunos que ya recuperaron todos, muchas mesas que ya dieron toda la recuperación, otras que no, que siguieron los lineamientos, que son las que están, digamos, un poquito más alejadas, y otras que dieron un poquito más de los lineamientos, pero en promedio, en el grupo 19 resta un 1%, 1,2% al sumo, y en el grupo de comercio restaría un 2%. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que, por lo menos en lo que nosotros avisoramos para esta ronda de negociación, va a ser una ronda en la cual nosotros estimamos que los sindicatos no solamente van a pedir esa recuperación que resta, sino que además van a pedir un porcentaje de crecimiento por encima de esa recuperación. Y ahí es donde estamos nosotros parados ante una situación, como les decía, que venimos atravesando en materia económica, de sectores que recién ahora se están empezando a recuperar después de 3 años y medio de cuando empezó la pandemia, ¿no? De 3 años que inició la pandemia, que tuvieron facturación cero durante muchos años. Estoy hablando de agencias de viajes, con facturación cero, acuérdense que estaban las fronteras cerradas. ¿Bien? Estamos hablando de lugares que se dedican a eventos, también permanecieron cerrados, fueron los primeros que se cerraron y los últimos que se abrieron. ¿Bien? Temas también lo que tiene que estar relacionado con turismo, que también sufrieron este inconveniente por el cierre de las fronteras, y que recién ahora están empezando a empezar a facturar, a recuperarse a poco. Y que si no hubiera sido por esos seguros, digamos, que otorgó en su momento el gobierno, esos seguros parciales, yo creo que la situación hoy sería otra, y que hablar de desocupación sería muchísimo más alta. Y al día de hoy creo que aún siguen, y creo que la última extensión es hasta agosto de este año en algunos sectores que todavía permanece ese mecanismo de seguro de desempleo. Y tenemos en esta instancia, para esta ronda, además de lo que puede ser ese crecimiento y esa solicitud, esa reivindicación sindical de ir más allá, o sea, de lo que es el salario recuperado, sino que pedir, digamos, un crecimiento del salario real. También tenemos otras cuestiones que son importantes, ¿no? Primero, cómo va a estar la conflictividad laboral en estos momentos. Nosotros avisoramos que la conflictividad va a ser una ronda complicada, va a ser una ronda donde más de 195 mesas van a tener que estar negociando a la misma vez a partir de julio. Creo que es la más grande de la historia, pero si no, estaría empatando con la de 2018, que hasta ahora era la más grande. Y que evidentemente es la última oportunidad que se tiene por el lado sindical de hacer las reivindicaciones ante un cambio de gobierno. O sea, que ya no estamos hablando del tema de relaciones laborales, sino que también lo mezclamos con el tema político. Y ahí es donde nosotros avisoramos que es donde germina la conflictividad laboral, que hay a veces donde la parte política también incide en las reivindicaciones laborales, y eso, bueno, podría ser que tengamos una ronda bastante movida. Fuera de eso, también vi que estaban aquí nombrándolo, hay cuestiones de fondo que desde el año 85, fíjense que en el año 85 fue que comenzaron a describirse en la mayoría de los grupos y subgrupos del Consejo de Salario lo que son las categorías laborales, ¿no? Las categorías que tenemos en cada grupo y subgrupo se empezaron a redactar en el año 85. Y desde el 2005 en adelante lo que se hizo fue básicamente en las rondas salariales, si hay que modificar alguna categoría, se modifica durante la negociación, o si hay que
crear una nueva, porque también el mundo del trabajo ha cambiado, bueno, se utiliza también la ronda de negociación para que en la mesa las partes puedan ver si llegan a un acuerdo respecto a eso. Pero a lo que voy es que ahora el Ministerio de Trabajo está haciendo una recopilación, digamos, de algunos grupos que entienden como necesarios apuntar, por lo menos en esta primera etapa, apuntar para el ayornamiento de lo que son las categorías laborales. ¿Bien? En el año 85 nosotros teníamos 48 subgrupos, si mal no recuerdo, 48 grupos, perdón, 48 grupos. Pero por esos 48 grupos logramos, a partir del 2005, achicarlo a 20 grupos, porque tenemos 20. Y de esos 20 grupos, en realidad 21, porque creo que está el tema del sector doméstico y demás, y los rurales. De esos grupos que logramos achicar, por ejemplo, a la mitad, tenemos una cantidad de subgrupos, dentro de esos grupos una cantidad de categorías, que esas categorías algunas quizás ya estén más que antiguas, sean antiguas para lo que es el mundo del trabajo de hoy. Pero lo que hay que ver es que ese trabajo que se está realizando una comisión dentro del Ministerio, una comisión tripartita, lo que necesita para nosotros, como Cámara de Comercio estamos viendo, es que haya una revisión por parte del Ministerio si esas categorías son vetustas, no son vetustas, siguen existiendo en algún lado, porque nosotros cuando negociamos por sector de actividad, y eso significa que todas las categorías que tenemos, que son de determinado sector de actividad, podrían no existir en Montevideo, por ejemplo en las tiendas de Montevideo podría no existir el peón, pero capaz que en una tienda del interior, como en el año 85 aparece, yo que sé, por ejemplo, la categoría peón en tiendas, entonces hay un peón, no sé, en la tienda de Artigas. Entonces, lógico, esa recopilación, investigación, lo que sea, es algo que creo que debería hacer el Ministerio, porque tampoco por el achicar o el ayornar quizás estamos perjudicando, digamos, a alguna empresa particular. Pero bueno, esto es en sí lo que le quería hablar un poco del tema de tendencias, de lo que vamos a tener. Avisoramos conflictividad, avisoramos lo que tiene que ver con recuperación y terminar con la recuperación salarial. Avisoramos también que va a ser un año bastante complicado desde el punto de vista económico, financiero, por todo lo que está pasando también en el litoral del país, en muchos sectores, y también en lo que tiene que ver con las reivindicaciones sindicales, que seguramente no se queden contentas con la recuperación, sino que además soliciten un plus en materia de crecimiento salarial. Bueno, le dejo por aquí y después vemos en los 5 minutos que nos quedan algún intercambio. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias, doctor Yarza, por su primera intervención. Estamos hablando de esta manera la primera ronda de intervenciones, y antes de dar paso nuevamente al economista Pico, quiero aprovechar para invitarlos a una de las próximas actividades que va a estar realizando la sociedad. En este caso va a ser el próximo lunes 15 de mayo, en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva de Presidencia de la República, conjuntamente con la Junta Nacional de Drogas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El eje de esta actividad es la articulación público-privada para la inclusión social y laboral de personas en tratamiento por uso problemático de drogas. Además está decirles que la entrada es libre, previa inscripción, y que las inscripciones ya están a disposición, así que con mucho gusto por allí los esperamos. Van surgiendo por allí algunas preguntas que voy a ir trasladando al final del panel para todos, pero vamos con la segunda intervención del economista. Bueno, gracias. Yo me voy a referir particularmente a esta próxima ronda de negociación y algunas cuestiones que comentaba recién el representante, el asesor de la Cámara. Yo no aventuraría que va a ser una ronda de mayor conflictividad, pero sí creo para los trabajadores que es una ronda compleja porque venimos en términos medios de una caída del salario real, como ha sido reconocida,
de una economía que ya creció, ya recuperó los niveles que tenía prepandemia, es decir, tenemos una economía que genera más riqueza, más ingresos, pero donde los trabajadores tienen en promedio salarios menores y en muchos sectores de actividad un compromiso de recuperación pendiente. Entonces, es un contexto de negociación compleja porque vamos a estar negociando por lo que ya se perdió en una economía que ya recuperó esa caída, pero en un contexto de enlentecimiento y con problemas en varios sectores, ¿sí? Es un contexto complejo de negociación. Estamos tratando de recuperar lo que se perdió en el pasado en una economía que ya creció, pero con perspectivas hacia adelante que no son tan auspiciosas. Entonces hay como que tener esa doble mirada, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos recuperar? ¿Qué es lo que perdimos hacia atrás? Pero que muchos sectores a nivel económico, a nivel de actividad, ya lo recuperaron en un contexto en que la situación en adelante no va a ser tan favorable. Entonces sí considero que es un momento complejo de negociación en relación a los sectores que se comentaba y que fueron más afectados por la pandemia. La mayoría de los sectores vinculados al turismo, la gastronomía, la hotelería, el transporte de pasajeros vinculados al turismo, las agencias de viaje, todos esos sectores internalizaron a nivel de empresas sin duda las pérdidas que vivieron durante la pandemia cuando no facturaron, y también la internalizaron los trabajadores. Son sectores que no van a estar negociando ahora, ya negociaron el año pasado, en general convenios de 3-4 años no van a tener nuevas rondas de negociación en este periodo, es decir, no nos vamos a enfrentar con sectores que recién están retomando la actividad y se les va a plantear ajustes salariales elevados. Todos esos sectores ya negociaron el año pasado y negociaron ajustes que en estos casos puntuales, estamos hablando de unos 55.000 más o menos trabajadores asociados a estos sectores, y en estos casos explícitamente no se va a cumplir el compromiso del gobierno, ya fue internalizado en los lineamientos y en las resoluciones que se adoptaron en el Consejo de Salarios, no se va a cumplir el compromiso de recuperación porque tuvieron una caída salarial mayor, no pasaron por una sola ronda puente, sino por dos, y el año pasado se adoptaron resoluciones de consejos de salarios que tienen una duración de 3-4 años, que exceden este periodo de gobierno y que no contemplan la recuperación del total de lo perdido, que superaba en estos casos el 10%. Esto me parece relevante mencionarlo, primero porque me parece que no está bueno plantear ese mito de sectores que recién están volviendo a la actividad y se van a enfrentar con que tienen que dar ajustes salariales que no les son posibles. Justamente para esos sectores el gobierno generó instancias de negociación diferentes, pasaron por 2 rondapuentes, tuvieron una caída del salario real en ese periodo de más del 10%, una caída más que relevante, y además en sectores de actividad que tienen asociados salarios bajos, si se tiene en cuenta también la realidad del mercado de trabajo, del entorno de 25-30.000 pesos. Entonces, en esos sectores que están por fuera de lo que se va a negociar ahora, no vamos a tener ningún problema de conflictividad laboral, simplemente porque no interesan a la negociación. Sobre los sectores que sí ingresan a la negociación, hay muchos sectores que tienen pendiente parte de la recuperación, los que siguieron los lineamientos del Poder Ejecutivo, que son aproximadamente la mitad de las rondas. Eso no significa la mitad de los trabajadores, porque cada una de las mesas, la distribución de cantidad de ocupados no es homogénea entre mesas, pero la mitad de las mesas que van a negociar, al haber seguido los lineamientos del Poder Ejecutivo, tienen pendiente una recuperación del entorno de 2,6 puntos, que se deberán distribuir para cumplir con este compromiso de recuperación en resoluciones que seguramente vayan a 2-3 años de duración. Algunos de esos, hay otros sectores que tienen pendiente una recuperación menor, y nos encontramos con sectores donde podemos encontrar algunas contradicciones, como por ejemplo el sector rural. El sector rural involucra a lo que son los tambos, las arroceras, la ganadería, es decir, el sector rural de las grandes extensiones, no lo que tiene que ver con las quintas, un sector de importante expansión tanto en 2020 y 2021, ¿sí? Ahora se está enfrentando a un cambio de contexto con la sequía, pero tenemos trabajadores
rurales asalariados de ingresos muy bajos y que también enfrentaron esa pérdida salarial. Parece razonable que esos sectores aspiren, lo mismo sucede con la construcción, que no tuvo caída del salario real, pero que tuvo una expansión de más de 15% en este periodo. ¿Sí? Parece razonable, sí, que esos sectores apunten no solamente a recuperar lo perdido, sino a ser parte del crecimiento que hubo en esos sectores de actividad. Entonces, yo no me adelantaría a plantear que ahí va a haber una mayor conflictividad, y menos que esa conflictividad va a venir de la mano de aspiraciones que pues, son excesivas. Lo que sí creo es que la realidad a nivel sectorial es muy distinta. En general, en las negociaciones esas realidades son contempladas, tanto a partir de las aspiraciones de los trabajadores, como de los lineamientos que han sido diferenciales entre algunos grupos en estos tiempos. Y más allá de las particularidades de esta ronda, sí quiero coincidir. Me parece importante que nosotros necesitamos en nuestro país, y parte de ese ayornamiento en la negociación, una rediscusión de los grupos de negociación. Es cierto que hoy hay 20 grupos de negociación en la actividad privada, más el del servicio doméstico y los 3 de los rurales. Tenemos 24 grupos de negociación en el sector privado, pero estos grupos no son los que efectivamente negocian. Esto luego se abre en subgrupos, en capítulos, y tenemos una atomización de la negociación, más de 240 grupos de negociación, que habría que ver si amerita, con la complejidad después de sincronización que eso requiere, y hasta la propia complejidad para el mercado de trabajo, para el Ministerio de Trabajo, de llevar adelante todas esas mesas de negociación, muchas de las cuales coinciden en el tiempo. Habría que ver si amerita esa descentralización tan grande, donde a veces encontramos grupos de actividad o grupos de negociación que se corresponden con una única empresa, ¿sí? Prácticamente una negociación con empresa. Entonces, eso es algo a revisar. Las categorías laborales, coincido totalmente, es algo a revisar. Tenemos una cantidad de sectores. Hay que pensar nada más que en los cambios tecnológicos que se han dado yo compartí negociaciones con compañeros de APU que tienen que ver con la prensa escrita. Los cambios que se han dado en ese sector son enormes. No son recogidos en las categorías laborales. Muchas categorías laborales se les fija el salario mínimo, pero en realidad ya no se utilizan. Es necesario, para dar esa discusión, que tiene que ser además resuelta de manera tripartita, tener insumos suficientes, saber a nivel de cada uno de los sectores cuál es la realidad, no solo en las empresas más grandes, sino también en las empresas más chicas, en el interior del país, y aprovechar esos estudios también para saber cuál es el riesgo de automatización en cada una de esas categorías y pensar en la empleabilidad y en la capacitación intraempresa para asumir esos desafíos. Entonces sí me parece que necesitamos una modernización, un poco si se quiere, del sistema de organización y de discusión tripartita que hoy tenemos, que prevalecientemente es los consejos de salarios, manteniendo sus patas básicas, que sería el tripartismo, la representación de trabajadores, de empleadores. Y me parece fundamental, más allá de las recomendaciones de la OIT, la importancia de la permanencia de representantes del Estado en esos ámbitos, ya que la política salarial, las definiciones que se toman en materia salarial en los consejos de salarios en nuestro país, hoy tienen una incidencia muy fuerte en lo que va pasando con el salario, que no es nada más ni nada menos que el 70% de los ingresos de los hogares uruguayos. Entonces, reivindicando esas patas fundamentales de la negociación, sí comparto que hay varias áreas en las que se debería avanzar y que ahí de vuelta el Ministerio de Trabajo, la Unidad de Estadística tiene un rol importante para brindar estudios e insumos que permitan dar esas discusiones con la mayor información posible, que son discusiones que hoy por hoy se tenían que terminar saldando tripartitamente como es la categorización de actividades. Y dejo por ahí hasta que surja alguna pregunta. Sí, alguna de ellas la dio casi por respondida. Me confieso que cuando se preparó me dio cierto alivio. Estamos en la 7ª jornada, creo que me tocó moderar 6, y ahora recordaba mientras escuchaba en alguna jornada tener a Hilton Castellano de un lado y a Juan Mayo del otro, con apuntes largos para una jornada que tenía tiempo acotado, ¿no?
y que además después fue titular de varios medios de prensa, esos diálogos, cámara, Instituto Cuencador. Así que le agradezco mucho la amabilidad y también el respeto por el tiempo. Doctor Yars. Bueno, un poco haciendo referencia a lo que dijo el economista y hablando de mitos, podemos hablar de ese tema y también decir que en lo que tiene que ver con la problemática que hay, no a nivel de empleo, porque como dijo el economista, hay trabajos, digamos, que se están obteniendo, pero lamentablemente son de ingresos menores. ¿Bien? Y eso es una reivindicación que siempre nosotros tenemos en la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio siempre nosotros reivindicamos y decimos que tiene que haber más personal técnico, más capacitación respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto viene de la mano de la enseñanza, lamentablemente esto viene de la mano de que las personas no se forman como se deberían de formar para un mundo de trabajo tan exigente y un mundo de trabajo tan ayornado como el que tenemos hoy en día. Y eso hace también que lamentablemente se accedan a puestos de trabajo que tienen menores ingresos, ¿bien? Cuando se podría, digamos, acceder a otros con toda la problemática que le puede decir la Cámara Uruguaya de Tecnología de Información, la CUTI, que tienen para retener a la gente. En el sector de informática, software, las personas no nos dan, digamos, las retribuciones aquí en el mercado nuestro para retener al personal. Se puede decir cualquier empresa de software. Van del exterior y lo contratan. O sea que es imposible competir contra los precios de la fuente. Y volviendo a lo que es el tema de la ronda salarial, decirle que no, nadie dijo, evidentemente, la conflictividad no se va a dar por esos sectores que pueden ir a 4 años, por esos sectores que recién ahora están encaminándose. No, la conflictividad va a venir de por sí sola. Y vuelvo a repetir, vamos a tener el 5 de junio una conferencia internacional de trabajo. Bien, en esa conferencia internacional de trabajo, el gobierno va a tener que dar una respuesta ante la OIT, respuesta al cumplimiento no de las modificaciones que se tienen que hacer a la ley de negociación colectiva. Modificaciones que inició con una queja en el 2010. Estamos a 13 años de esa queja. Y esa respuesta, hay un proyecto de ley hoy en día de que contempla por lo menos una cantidad de observaciones que la OIT por lo menos formuló, pero que deja de lado también alguna lista suelta. Y eso también, esa ley que está en diputados, que pasó a senadores, que tiene media sanción, y en algún momento la vamos a tener que por lo menos como sociedad, o por lo menos a nivel parlamentario, solucionar. Porque va en contra de las normas internacionales de trabajo. ¿Bien? Y eso va a generar, no va a generar conflictividad, y yo lo sé. Yo lo que les puedo decir es que sí se va a politizar seguro. Seguro. Y si eso puede traer conflictividad dentro de la mesa, y es probable. A eso es probable. ¿Por qué? Porque los plazos que vamos a tener, por lo menos en convenios colectivos en esta ronda, va a exceder el plazo que se tiene el gobierno, digamos, y va a quedar, digamos, con un gobierno futuro a partir del 2025, en dilucidar qué pasa con la próxima ronda que tengamos. Y es la última oportunidad de hacer las reivindicaciones que se tengan que hacer, por lo menos del lado sindical. Es por eso que nosotros avisoramos quizás, digamos, algún panorama complicado de ese punto de vista. Ojalá que no. Ojalá que la conflictividad no se dé y ojalá que podamos hacer una ronda lo mejor posible, lo más tranquilo posible. Ni que hablar. Pero nosotros sabemos que cuando llegan y empiezan a quemar las papas es a partir del 1 de julio. Y otra cuestión que también quisiera decir respecto al tema de la
categorías, que sí, estamos de acuerdo, o sea, hay una heterogeneidad tan grande, no solamente en los grupos, en los subgrupos de actividad, sino también en las categorías que se tienen dentro de cada subgrupo. Una heterogeneidad tan grande que la verdad que complica a los actores sociales el poder, digamos, utilizar digamos, esa categoría de una manera adecuada y de una manera en que, digamos, tanto trabajadores como empresas puedan quedar comprendidas en ella. Tenemos problemáticas con esos temas de si estoy bien clasificado o no estoy bien clasificado, una problemática bastante grande, que para la clasificación la puede hacer el propio trabajador por denuncia, la puede hacer la empresa que se quiera clasificar en un sector de actividad determinado y solicitar a ver en dónde se puede clasificar. Y hasta la propia inspección de trabajo, que es también va a visitar a una empresa, encuentra que las categorías no son adecuadas a lo que dicen los laudos, o también puede decir que esa empresa se encuentra categorizada en un subgrupo que no es de su actividad principal. Y bueno, son temas que la verdad que nosotros dentro de la Comisión de Clasificación de Actividades lo vemos todos los días y no es fácil. En eso yo creo que podríamos trabajar entre todos y esa es la razón por la cual estamos en esta comisión de categorías que estamos celebrando 2 veces a la semana en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Vamos a ver si encontramos una solución previo a la ronda de negociación. En caso de encontrar una solución, bueno, dentro de las mesas también estos temas se podrán seguir negociando entre sí. Pero bueno, los dejo por acá y muchas gracias. Gracias, doctor Yarza. Para cerrar la ronda de intervenciones del panel, le vamos a dar la palabra ahora y luego vamos con las preguntas al director nacional de empleo, sociólogo Daniel Pérez. Tengo otras cosas para hablar, ¿no? Digo, por contar los temas que yo no hice referencia al contexto y hoy entré más directo al tema, pero sí, capaz muy brevemente, por eso hacer una reflexión al contexto de situación de pandemia, que era una situación además a nivel mundial que afectó el empleo y que afectó los salarios a nivel del mundo. Se han perdido millones de puestos de trabajo en el mundo y se han perdido también porcentajes importantes de salario en el mundo. En la región, no puedo decir que en Argentina es una situación complicada, pero pasa lo mismo en Brasil, pasa lo mismo en Chile y pasa lo mismo en Europa. El año pasado, en el primer semestre de 2022, Alemania nomás perdía más del 5% de salario real. Alemania, que podemos decir que es un país. O sea que esa es una situación en la cual estuvimos en marzo y en la cual no podíamos escapar. En ese sentido, sí, cuando decía hoy que desde el gobierno se apostó por preservar el empleo, y acá yo quiero decir que cuando se hizo esta ronda punta también sí que fue una decisión del gobierno, pero también estuvo acompañado por el sector social. Entonces se negoció en el Consejo de Partido, lo cual habla de la madurez y de la importancia que los actores sociales, tanto empresarios como trabajadores, le dan al empleo. Y después sí, el gobierno se impulsaron algunas otras herramientas, como tiene que ver con el seguro de paro parcial, la inclusión del seguro de paro múltiple, distintos apoyos que tuvieron distintos sectores, subsidios específicos que tenían que ver con esa doble jugada. Por un lado, apoyar el empleo y también apoyar a las personas que estuviesen sin empleo, también en eso de proteger a los ciudadanos, que en definitiva a los que nos debemos. Sin meterme mucho más en eso, sí, algunas de las cosas que planteaban, esto de que las personas ven el empleo como un tema importante, creo que los últimos 50 años es el segundo tema de importancia, el primero es seguridad y el segundo es el empleo. Porque dice, bueno, en el marco de que están creciendo los empleos, donde que hay más empleo que antes, aunque obviamente uno siempre aspira a que haya más empleo, pero mi pregunta es si no está conforme. A mí no me parece que nunca estoy conforme, entiendo que llegue medio al cero, que no va a pasar, recién nadie estaría conforme, pero creo que es importante porque también lo que operó en esto es una revolución en el mercado. Entonces también hay una cuestión de sensación de inseguridad que aún uno que dice, bueno, pero esto con la automatización y con la digitalización no pasará que mañana hay una máquina y yo me quedo sin empleo. Entonces tiene que ver con esos miedos que tenemos que la sociedad nos conoce hace mucho tiempo. Desde la revolución industrial, que tenemos que arreglar las máquinas para resolver el problema, para acá, cada vez que hay cambios, nos generan
esos niveles de incentivo. Y uno genera porque nos genera efectivamente a todos, no solo a quienes hoy no tienen empleo, sino también a quienes tienen empleo, yo diría independientemente de la categoría laboral que esté, desde menos hasta más, porque no hay nadie que no esté desafiado. Por eso creo que en ese sentido genera, y porque además se generan los seres humanos cuando algo se mueve, algo se sale de la rutina, nos genera cierta seguridad. Entonces, como que entonces, bueno, si esto venía funcionando así, ¿para qué lo toco? ¿No? Pero bueno, entonces, porque el mundo funciona como funciona. Sin duda el tema de los salarios base es un tema importante, lo dije yo hoy, lo dijeron todos los demás ponentes de ahí. Hay desafíos importantes, esto de los nuevos puestos de empleo que se generan, porque en esto de que se genera una revolución, es verdad que los que van a desaparecer, algunos, de hecho que hoy están, quizás en el futuro no estén, pero también se generan nuevos empleos, ¿no? Entonces ahí tenemos el desafío de cómo nos adecuamos a esos nuevos empleos y cómo hacemos que las personas se acompañen. Porque una cosa importante es, se genera un nuevo empleo y tengo una persona acá, ¿cuál es la brecha o cuál es la distancia que hay entre las competencias que requiere ese nuevo empleo y las competencias que tienen las personas ahí? Y ahí es muy importante, como decía muy bien Alejandra, el rol que tiene el INEFOM en términos de capacitar a las personas que para esa brecha. Pero no solo capacitar a quienes hoy no tienen empleo para que aprovechen esas oportunidades, que sin duda hay que hacerlo, sino también capacitar a quienes hoy están en su puesto de trabajo. Y ahí también hay que invitar a los empresarios a que utilicen esa herramienta que es el INEFOM. En el caso de la Cámara de Comercio, además tiene un representante del propio Consejo del Club para que inviertan, que destinen, que le pongan cabeza, que se pongan a hacer eso para utilizar las herramientas y el dinero que tiene el INEFOM, de capacitar a personas que hoy están en su propio puesto de trabajo para mejorar, porque eso va a permitir, por un lado, mejorar la productividad de las empresas, y en muchos casos eso implica, obviamente, ganar más dinero para las empresas, desarrollarse más, pero también eso implica que se puedan pagar mejores salarios, que podamos tener mejores niveles incluso de competitividad en el mundo, de generar mayor valor agregado. El valor agregado creo que hace 20 años atrás, cuando yo era joven, escuchaba hay que agregarle valor. Ya no soy joven y seguimos haciendo, pero me parece que es un tema bien importante. Lo de las plataformas digitales claramente es un desafío que tenemos por delante. Desde el gobierno se mandó un proyecto de ley en ese sentido para poder regular esto, y eso hay que tratar como de despersonalizarlo, también no pensarlo en las plataformas que existen hoy, porque todo lo que va a cambiar cada vez va a haber más distintos. Entonces, cómo encontrar reglas que permitan garantizar efectivamente a los trabajadores que determinados derechos, determinados mínimos se van a cumplir independientemente de cuál sea el vínculo laboral, entre otras cosas para evitar problemas de que alguien pueda estar haciendo trampa o buscando algún beneficio de la ley. Entonces, cómo garantizar algunos derechos que son mínimos. En esta capacitación también tenemos que poner mucho énfasis en la capacitación en tecnología, y no solo en el trabajo de tecnología, no solo en lo que tiene que ver con tecnología informática, acuarios, ingenieros tecnológicos, porque no todos vamos a tener tecnológico, ni podemos hacerlo, ni tenemos competencias, ni el país se puede hacer eso, pero sí que eso tiene que estar incorporado en todo. A mí me llamó la atención una vez que creo que acá mismo el lugar llega a la alfabetización digital, y eso yo lo asocié con cuando yo era chico, estar alfabetizado era saber leer y escribir. Hoy en día, porque me parece bien la analogía, entonces si vos no tenés determinadas competencias digitales, es como si fueras un analfabeto, porque no participás o tenés muy cortadas las posibilidades de acceso al mundo del empleo. Entonces me parece que en ese término creo que es muy importante. Lo de revisar las categorías laborales, yo estoy totalmente de acuerdo en que eso hay que hacerlo, pero hay que repensarlas no solo en términos de cantidad, no solo en términos de forma, sino también en términos de contenidos. A veces las categorías laborales, yo la impresión que tengo, y acá yo estoy mucho más ventajado en ese sentido, fueron creadas para un contexto donde era mucho más rígido, el mundo cambiaba más lentamente y entonces está muy determinado. Y hoy en realidad, cuando una persona entra a un puesto de empleo, tiene que ser mucho más versátil, tiene que poder cambiar mucho más. Entonces hay que pensarlo más en términos de esa lógica. Yo creo que lo que hay que tener acá son algún nivel de discusión profundo, es decir, bueno, poder llegar a buenos acuerdos que permitan que nos encontremos todos conformes con esas categorías laborales, y además que esas categorías laborales reflejen la realidad de hoy, pero permitan o tengan la capacidad de adaptarse a lo que va a pasar en el futuro.
no sea cosa que discutimos unas categorías hoy, las detallamos a un nivel de detalle muy importante y 5 años más tarde resulta que nos encontramos de vuelta con que esas categorías no son acordes. Y ahí hay que tener una doble dimensión también, esto de cuando realizamos eso, sobre todo en la negociación colectiva, de mirar también qué pasa con las empresas, con las realidades de las empresas, las individuales del país, las grandes y las chicas. Eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Y en esto de repensar si las discusiones siempre tienen que ser a nivel de grupo, o en algunos casos, con el delito, yo creo que es una buena discusión que hay que hacerlo, y hay que hacerlo para ambos lados. Si en algunos casos hay que ir a negociaciones distintas, porque hay sectores más de punta que pueden ofrecer niveles de salario distintos, pero también hay que contemplar eso, las pequeñas empresas, las empresas que están bien en el país, las empresas que están en el interior, hay que contemplar esa realidad, porque el riesgo que se corre también a veces es que las empresas grandes, por la realidad de las empresas grandes, marcan determinados estándares que empresas chicas no pueden llegar, y eso puede terminar repercutiendo en términos de empleo, y en algún caso puede terminar expulsando, por ejemplo, a empresas que podrían haber trabajado si las condiciones fuesen más adecuadas. Y en esto de los promedios, así como es verdad, que decía Alejandro, que la recuperación salarial o los porcentajes esconden, los promedios esconden diferencias, el que tiene una tasa del 3%, pero el que perdió más, que el mismo fue recuperar, también ocurre en términos de desarrollo. Es verdad que hay un nivel de desarrollo que el PBI está aumentando, pero ese aumento también no es igual para todos. Entonces también hay que tener en cuenta eso, también lo que tiene que ver con la situación de los sectores. Y el desafío que planteaba, creo que ambos, esto de poder contar con más información para poder generar discusión. Entre otras cosas, que sea una información que todos reconozcamos como igual para todos, y bueno, después discutimos si saber tal o cual, un problema negociar, pero sobre una misma base. Porque si discutimos sobre bases distintas, es mucho más complejo por la acuerdo. Y ahí, contarles al resto, pero ellos ya lo saben, que el Ministerio viene trabajando en el desarrollo de un sistema justamente de información del mercado laboral. Esperamos que los primeros días de mayo están lanzando la primera etapa, la primera edición de eso, que va a estar incorporando información del BPS, incorporación del INE, información del propio Ministerio de Trabajo, y que tiene una segunda y tercera instancia que va a incorporar otros actores públicos, por ejemplo, bancos de seguros, por ejemplo, AFA, por ejemplo, Universidad Pública, distintas instituciones, pero también prevé incorporar información que proviene de instituciones como el Instituto Costa Duarte, o que generan distintas empresas, y el que me acuerdo que Alejandro estuvo en la presentación inicial, pero que eso también es importante ver cómo eso tenerlo en un único lugar que permita generar información para que tomemos decisión en relación para poder orientar, porque claramente la situación es distinta, entonces habrá sectores donde se podrá negociar y decir, bueno, no solo vamos a recuperar, sino que además podemos aspirar a crecer más, y en otro lugar decir, bueno, en realidad capaz que no podemos aspirar a crecer tanto, porque en realidad la situación del sector es más complicada, y eso está bueno poder contar más información. Ya le digo, sobre fines de mayo, los primeros días de junio, seguramente estaremos lanzando la primera versión de esto, pero en realidad es un proceso que va a tener 2 etapas más que van a ocurrir durante este año para tener justamente un desarrollo potente. Y una cosa más en esto de las categorías laborales, yo creo que más allá del esfuerzo que están haciendo hoy y más allá de si se llega o no a la ronda de la negociación salarial, creo que está bueno esto que se pueda salir más allá de la ronda de negociación salarial si no se llegó a acordar antes. Entre otras cosas, porque aparte sacarlo de la discusión, de la negociación del momento de la ronda, también permite poder discutir con otra intención, con más tranquilidad y tomar decisiones de esto que permitan no solo progresar el marco actual para lo que está ocurriendo hoy, sino teniendo una mirada más de futuro. Y hay que pensarlo esto en términos no solo de sindicatos y empresas, sino en términos del país. Tiene que ver en términos de qué le brindamos a la ciudadanía, porque es lo que hacemos. Cuando hablamos de conflictividad laboral, si va a ser mayor este año o no, porque es un año electoral, yo creo que tanto las empresas como los sindicatos y los trabajadores tienen una mirada de mucho más largo plazo, porque los gobiernos, todos los gobiernos por suerte del país cada 5 años se terminan y viene uno nuevo, pero en realidad lo que importa acá es la acumulación que se va haciendo en términos societales, de poder brindar mejores condiciones de trabajo, mejor remuneración, pero además en empresas que cada vez sean más pujantes, que impliquen un nivel de desarrollo del país que sea bastante. En definitiva, eso es lo que importa. Cuando hablo de desarrollo del país, estamos hablando de desarrollo de todas las personas.
trabajadores, empresas y todas las personas. Perfecta síntesis. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias, Daniel Pérez, por la intervención. De esta manera cerramos con la intervención de los panelistas y vamos al espacio de preguntas. Si en sala hay alguna, con mucho gusto la voy transmitiendo. De todas formas, a través de la conexión de las personas que están conectadas virtualmente, nos han llegado algunas consultas. Con mucho gusto lo escuchamos. Buen día, ¿qué tal? Quería consultarte, Laura, ¿tu nombre? Alejandra. En un momento mencionaste los niveles de empleo. Quería preguntarte si quieren estudiar un poco el efecto de los jornales laborales, los jornales solidarios que son en todo el país. Sí son empleos, pero son bastante precarios, ¿no? Sí, bueno, los jornales solidarios y los programas sociales de empleo en general fueron una contribución importante a la creación de puestos de trabajo tanto en 2021 como en 2022. En el promedio del 2022, que es el último dato que tenemos cerrado y que vamos a analizar con los microdatos del INE, los jornales solidarios explican aproximadamente el 40% de la generación de empleo total. Sí, es una contribución importante. Creo que son programas que están muy bien implementarlos en momentos de salida de la crisis y de reactivación económica. También creo que en la medida en que ahora se está planteando una extensión para los 2 años siguientes, se debería revisar bastante la calidad de esos puestos de trabajo. Son puestos de trabajo que, si bien son registrados a la Seguridad Social, durante ese periodo los trabajadores tienen el derecho de la protección social, que es fundamental, están asociados a pocas jornadas laborales, o sea, tienen el problema del subempleo, y esas pocas jornadas laborales también están asociadas a bajos ingresos. También las tareas que se realizan en muchos de los casos, se podría pensar en mejoras importantes, y en particular por la población a la que se dirigen, en generar primeras experiencias y apuntar a la reinserción o la inserción por primera vez de esas personas en el mercado laboral de manera más plena. Es decir, fueron una contribución importante, me parece que fueron buenas. Nosotros creo que es necesario pensar en programas sociales de empleo, capaz que de manera más permanente, ¿sí? Ni que hablar con un empuje importante en momentos de crisis, pero sí, sobre todo si los estamos pensando de manera más permanente o en un corto plazo que ya va a llevar unos 5 años, tenemos que repensar las características, porque sin duda son empleos, así parecen registrados, pero bueno, en materia de calidad del empleo, ahí es donde yo decía que capaz que también por ahí se visualiza problemas en el empleo. Las personas ocupadas en esos sectores saben que tienen, en esos sectores, no en esos programas, saben que tienen una fecha de finalización clara. Entonces, bueno, por ahí también viene esa inestabilidad en el empleo, que tiene como una punta característica de esos nuevos empleos, de inestabilidad, de no pensar en un empleo para toda la vida, pero que en estos casos se ve muy acentuado. Y sí, en 2022, concretamente lo que vos preguntabas, responden o dan cuenta de aproximadamente el 40% del total de empleo generado. En algunos departamentos son muy altos. En algunos departamentos tienen una contribución importante. También es cierto que en el interior del país el empuje que tuvo el agro generó derrames importantes, muchas veces no a partir de trabajos directos vinculados a la extracción de soja o lo que sea, pero sí a partir de logística, transporte. Hoy por hoy ahí se nos plantean nuevos desafíos en el interior del país. Creo que los jornales solidarios en ese sentido van a volver a ser una contribución importante, pero va a haber que repensar las características en lo que se plantea. Si en el interior estamos pensando en unos 17.000 puestos de trabajo en el promedio del año en 2022, en algunos lugares del interior con mayor prevalencia en el interior, eso representa un empuje importante para el empleo. Gracias. Muchas gracias, caballero. Sí, yo quería hacer una pregunta desde la perspectiva que se habló, desde la perspectiva del país. Entonces, en ese sentido me parece que está muy grave el tema de la conformación tripartita. Y la pregunta está relacionada justamente con la información, con los datos, porque se habla del empleo, digamos, se asocia por parte de la sociedad la pérdida de empleo o la falta de empleo
a la pobreza. Y dentro de todo eso, la limitación implica la fragmentación social que conlleva. Entonces, dentro de lo que es la capacidad de producción de riqueza del país, que quería representar en esas tres partes justamente, la pregunta va orientada es si hay estadísticas o datos de cuánto del PBI nacional, de la riqueza que produce el país, se redistribuye o se reinvierte en el mercado interno. Porque es a partir del mercado interno del modelo que soportaría a las empresas y a la sociedad frente al mercado externo o a la competitividad. Inclusive vinculando lo que es la cultura, la capacitación, la tecnificación del mercado laboral, también está asociado a lo que tiene que ver con la fortaleza del mercado interno, o sea, la sociedad civil. Y también está asociado a lo que es la inseguridad ciudadana. Sí, la pregunta directa es si hay datos o trazabilidad en cuanto a lo que tiene que ver la estabilidad social, o sea, la inseguridad, en base a lo que son porcentajes de PBI por rubro. O sea, el rubro incide más, el rubro incide menos. Porque también está el tema ese de que mucha de la riqueza que se produce en el país no se redistribuye o simplemente, beneficia muy poco. Entonces, la idea es cuánto de la riqueza del Producto Interno, cuánto se reinvierte o se redistribuye o es beneficiario de la sociedad civil de Uruguay. Muchas gracias. ¿Tiramos una moneda o...? Quizás ustedes ahí tienen también para aportar. En particular, yo no tengo datos de cuánto se reinvierte. Igual regular la inversión con el tema de la inseguridad social implica un nivel de análisis que va mucho más allá de cuánto aporta en términos de PBI o en términos de pobreza, porque también eso es vincular esa cuestión de la pobreza con la inseguridad social. Yo quiero separar bien las cosas. Es verdad que puede haber algún vínculo, pero yo no lo pensaría en términos tan lineales, digamos, ¿no? Me parece que es una situación que implica un abordaje de mucho más complejidad que simplemente el tema del nivel económico, digamos, en ese sentido de las personas. En la inseguridad social, la inseguridad implica, es un fenómeno en sí mismo que es multidimensional, que puede estar afectado por la pobreza, claramente, pero creo que hay muchos otros elementos que influyen en la relación, que tampoco son elementos que además se resuelvan rápidamente, ¿no? Ahí, por lo mejor tiene que ver justamente con integración social, con proceso de exclusión, con acceso o no acceso a la educación, y ahí también nos viene con cómo se construyen los procesos de socialización. Igual en relación a la pregunta específica de los sectores yo no tengo, porque además como dije, acá sí que corro en desventaja porque no participo de las negociaciones. Si quiero hacer una mención a la pregunta anterior en términos de los jornales solidarios y esto de poder una nueva edición, yo creo que una cosa importante sería que desde se prevea, quizás cuando se construya la base de datos de los propios gobiernos departamentales, esto de poder incorporar el elemento de capacitación y utilizar la herramienta de INEFOP. En las ediciones anteriores, desde el INEFOP hubo mucho impulso, mucho énfasis en poder apoyar esto y que justamente en las jornadas en que las personas no estaban trabajando se pudieran capacitar, porque en definitiva lo importante es decir, bueno, cuando terminen los jornales solidarios esas personas están en mejores condiciones de conseguir empleo o no, y eso con algunas empresas se ha logrado y con otras no. Es bueno ahí generar una buena articulación que en buena parte depende de ahí de lo que hace la regulación de Internet, entre otras cosas porque la base de datos tiene sus trabajadores, la tiene conocimiento, pero me parece que es un elemento vital. Igualmente decir que en realidad cualquier persona que pertenezca a los jornales solidarios o que no pertenezca, pero en este caso, tiene acceso a todas las capacitaciones que brinda INEFOP de modo gratuito, más en este caso si integran los jornales solidarios, por lo tanto, en realidad las jornadas en que uno está trabajando, es algo a tiempo parcial, puede participar de los distintos esquemas de capacitación que tiene INEFOP, muchos de los cuales están definidos justamente dirigidos hacia poblaciones vulnerables, tratando de generar herramientas nuevas, por ejemplo, digital, pero también formación específica en algunos sectores.
No sé sobre esto. Me queda una pregunta para el doctor Yarza, o para el economista, y una para Daniel. Doctor, más temprano el doctor Rosendo hacía referencia a la queja ante la OIT que luego usted mencionó en esta mesa nuevamente. ¿En qué estadio, en qué situación le preguntan está este tema ante la OIT y obviamente cómo lo viene llevando o siguiendo la Cámara? Este tema ya quedó en manos del gobierno, ¿no? O sea, la OIT se pidió, instó al gobierno anterior, digamos, al actual, a que tuviera que hacer esas modificaciones. No las hizo, hubo un cambio de gobierno, tuvimos la conferencia del año pasado en el que se anunció que iba a haber un proyecto de ley justamente para cumplir con las normas internacionales de trabajo. Y en eso es donde tienen que dar ahora nuevamente qué pasó con ese proyecto de ley y tienen que decirle a la OIT, bueno, dar una respuesta sobre el tema. Y es así que está hoy en día con media sanción, está ahora en la Cámara de Senadores y que esperemos, por lo menos, a que antes del día 5 de junio, digamos que es el inicio de la Conferencia Internacional de Trabajo, bueno, pueda quedar por lo menos aprobada la ley, digamos, modificativa de la negociación colectiva. Muchas gracias. Sí. Voy a aprovechar. Quería aprovechar la pregunta que hizo el señor para hacer dos comentarios muy cortitos. La primera, igual que Daniel, no me voy a meter en el tema seguridad, primero porque no manejo y porque creo que además los problemas de seguridad tienen una pata en el ingreso de las personas, la situación socioeconómica, pero van mucho más allá, entonces ahí no voy a entrar, pero sí me parece importante el rol de la política salarial, de los ingresos por el trabajo en la pobreza. Hoy por hoy me parece que está un poco estigmatizado, si se quiere, está muy incorporada en la cabeza de las personas la idea de que las personas pobres viven de transferencias. Y en realidad las personas pobres, muchas veces, la mayoría de ellas reciben transferencias, pero no es eso con lo que viven. Las transferencias son muy bajas y en realidad viven mayormente o de manera importante de su trabajo. Un trabajo que en general es en condiciones precarias, de formalidad, la chamba, el trabajo de cuidar coche en la calle, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay un punto importante en el que trabajar en el rol que tiene el mercado de trabajo, la política salarial y la capacitación de las personas en la erradicación de la pobreza. Eso es algo que no es menor y que creo que no se soluciona únicamente con transferencias por esa razón. Tenemos incluso un porcentaje importante de trabajadores formales registrados a la Seguridad Social que son pobres, porque si pensamos hoy el salario mínimo nacional en términos líquidos apenas cubre la línea de pobreza individual. Si pensamos en un hogar con 3 integrantes o con mayor cantidad de niños que no generan ingresos, bueno, creo que por ahí podemos desentramar algunos nudos que nos permitirían un mejor abordaje de los temas vinculados a la pobreza. Y sobre la capacitación, quería mencionar, que dijo Daniel, sí creo que nosotros estamos muy rezagados en materia de habilidades digitales de las personas. Las encuestas que realiza la OIT y Naciones Unidas lo que muestran es que en Uruguay y en América Latina en general, en el entorno del 25-30% únicamente de los ocupados cuentan con habilidades digitales básicas. ¿Qué significa eso? Poder manejar apropiadamente el correo electrónico, ponerle un adjunto, bajar un adjunto, descargar y trabajar en una aplicación básica, mientras que en los países más avanzados esos porcentajes sobre el total de activos rondan el 80%. Entonces me parece que tenemos que romper con esa barrera en un mundo que se digitaliza cada vez más y que esa carga no puede estar únicamente en el hombro de las personas. Es decir, no son las personas solamente las que se tienen que involucrar en su capacitación, sino que ahí hay un punto muy importante en el tema de la educación, en el que tampoco me voy a meter, pero sí en el tema de la formación y la capacitación técnica, donde me parece que el INEFOC tiene, por lo menos en la mesa, hoy visualizamos dos patas de trabajo y el que tiene que trabajar de manera más fuerte. Una es en esa generación de universalización de habilidades digitales y otra es en esa mejora
de la empleabilidad interna, las capacidades de los trabajadores que hoy están ocupados, pero que pueden ver amenazados su puesto de trabajo o alguna de las tareas que tienen, y que la capacitación a nivel de empresa puede adelantarse a esos efectos que terminan siendo mucho más negativos. Te desafío 2 preguntas, 1 minuto para responder. Las 2 para mí. ¿Cuál es la posición, la mirada que tienen sobre, usted hablaba más temprano, el tema de la precarización y sobre todo lo vinculado al tema de algunos empleos en particular? ¿Cuál es la mirada que tienen sobre el proyecto de regulación de las apps, de las aplicaciones? Bueno, eso es algo que te lo puedo responder muy rápidamente porque es un tema más que nada jurídico, así que no voy a entrar porque no es mi área. Lo que sí quiero decir es que cuando uno mira el caso para el mercado de trabajo en los últimos tiempos, si hablamos de toda esa generación de puestos de trabajo, empezamos a visualizar un incremento importante de los trabajadores por cuenta propia o trabajadores cuentapropistas independientes. Muchas veces las relaciones de trabajo no dependiente, y eso sucede mucho en los trabajadores de las plataformas digitales, en realidad están encubriendo relaciones de dependencia. Lo que se hace es trasladar al trabajador los costos que deberían asumir las empresas por contratar trabajadores. Si bien estos trabajadores, así como aumentó la proporción de cuentapropistas, también aumentó la formalización, hay que destacar que los trabajadores por cuenta propia, formales, que realizan aportes a la seguridad social, en nuestro país no tienen los mismos beneficios que los trabajadores asalariados. Por ejemplo, no tienen derecho al seguro por desempleo, por más que estén registrados a la seguridad social. Entonces, mirando estas tendencias, me parece que también tenemos que pensar en algunos cambios en el marco de la seguridad social que puedan ampliar no solamente la cobertura, sino también los derechos que brinda esa cobertura para adaptarnos a estas nuevas realidades. Bien, Alejandra, más temprano en la primera intervención hablaba de el Estado debería, como un término que se reiteró. Sí. ¿Dónde falta el Estado? Creo que el rol en la definición de los temas, porque me parece que así es como se terminan validando de mejor manera, les cabe a las instituciones tripartitas. Y comparto algo que más de una vez se mencionó acá, es que esas decisiones tripartitas, cuando son adoptadas en consenso, validadas o por lo menos discutidas, terminan teniendo mayor nivel de acuerdo, mayor aceptación entre las partes. Entonces creo que ahí está el rol fundamental. Pero sí creo que el Estado debe cumplir un rol más de potenciar esas instituciones. Por ejemplo, brindando información, pero además generando incentivos, por ejemplo, a la incorporación de algunos temas a la discusión, ¿sí? Incentivos a la incorporación de la capacitación a nivel de empresa, incentivos que pueden pasar por incentivos económicos, incentivos a partir de beneficios tributarios, cuestiones que en realidad no estoy diciendo nada novedoso, pero que suceden y se dan en otras partes del mundo donde tenemos sistemas de relaciones laborales, donde las relaciones laborales se terminan negociando en ámbitos tripartitos, pero donde el Estado me parece que tiene un rol justamente para lograr que en esos ámbitos se discutan temas de interés nacional y que excedan a los intereses de las partes, ¿sí? Muchas veces con una visión más de país, creo que tiene el desafío de generar incentivos para incorporar a la discusión todos esos temas. Muchísimas gracias. Daniel, la última pregunta por este panel tiene que ver con las conclusiones y la mirada que tiene sobre el impacto que provocó la Ley 19 para el Ministerio y para su dirección en particular. Y bueno, yo creo que la idea de la Ley 1973 tiene que ver justamente con focalizar los incentivos en aquellas personas que tenían mayores dificultades de acceder al puesto de empleo. Un primer grupo claramente eran los jóvenes, particularmente los menores de 24 años y que tenían primera experiencia laboral, las mujeres, las personas mayores de 45 años, que ahí no hay un tema de desempleo en términos de número, pero sí en términos de dificultad cuando soy yo, la persona que tiene más de 45 años y que sin empleo, de cómo reinsertarse, y las personas con empleo. Yo creo que, pasado un primer año entero de aplicación de la ley, creo que el resultado es bueno, al igual que me pasa con la tasa de desempleo, igual todavía
quiero más, digamos, en ese sentido. Creo que fue bueno porque en realidad si uno mira el número de incorporaciones, las incorporaciones son mayores que en 2019, que era la ley de empleo juvenil, después de 7 años de ley, nosotros en el primer año logramos eso. Hay mayor inserción de las mujeres, 2/3 son mujeres y 1/3 son varones. Hay mayor inserción ¿cómo se llama? En primera experiencia laboral, realmente es un peso más importante en relación a lo que había antes, pero todavía quisiéramos aumentar en términos cuantitativos en primer lugar, pero también más enfocalizar en algunos sectores que todavía falta desarrollo, en términos de incorporar personas con discapacidad, todavía en niveles muy bajos, como también ocurre en otras cosas, y tenemos un desafío este año de trabajar. Nosotros desarrollamos una serie de convenios con instituciones como INISA, INAO, Internacional de Drogas, Dinari, si me está acordando alguna más que ahora no recuerdo, que tiene que ver con dar la mayor cantidad de incentivos cuando las empresas contraten personas de esos programas, accesos de esos programas, porque son los que tienen más dificultades. En ese caso, los estudios pueden llegar hasta el 80% del salario. Y acá estamos hablando de personas que no solo son jóvenes o mayores de 45 años, sino que además pertenecen a hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, termina así, bueno, el Estado pone el énfasis en todo un subsidio más alto cuando contrata personas y generar oportunidades nuevas o oportunidades. En algunos casos, particularmente en el chico de INAU, pienso, en algunos casos nunca tuvieron la oportunidad de meterse en el mercado de empleo, o en el caso, por ejemplo, me acuerdo con la dinámica, esas personas que estuvieron privadas de libertad, de darles la oportunidad de volver o de iniciar de volver a la sociedad, pero generando oportunidades de integración social, porque si no les generamos oportunidades tampoco se van a poder. Así que yo diría bien, pero todavía nos falta. Quiero mencionar una cosita al pasar, porque cuando leo de IFO, una cosa importante que se tiene que meterse mucho más es también el tema de la intermediación laboral, particularmente la intermediación laboral de las personas que capacitan. Entonces, cuando nosotros capacitamos a las personas, en definitiva las capacitamos, o son trabajadores o personas que quieren trabajar, las capacitamos para que trabajen. El líder del IFO tiene que tener un rol más importante en favorecer sobre todo la articulación entre el sector empresarial y estos trabajadores que capacitó o que está capacitando, para que podamos justamente además no solo lo capacito para, sino que además lo vinculo en términos de igual insertarse efectivamente en el mercado de empleo. Muy bien, bueno, damos por finalizado el panel. La verdad que ha sido una mañana más de consenso que de disensos, así que el agradecimiento a los panelistas, al sociólogo Daniel Pérez, director nacional de empleo, al economista Alejandro Pico, en representación del Instituto Cuesta Duarte, y al doctor Diego Yarza por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. No quiero despedirme sin agradecer a quienes nos siguieron de manera virtual, también presencialmente aquí en la sala INPO, y invitarlos a una actividad que estamos desarrollando junto con la Cámara Uruguaya de Empresas Suministradoras de Personal, que tiene que ver con nada más ni nada menos que un tema que comenzó la discusión pública el pasado 1 de mayo, la reducción de la jornada laboral. Esta actividad se va a llevar a cabo el próximo 21 de junio en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio y Servicios, donde vamos a contar con representantes del gobierno chileno para evaluar o analizar la reciente ley aprobada en ese país, algunas empresas de Uruguay que ya están aplicando este modelo, y después una mesa tripartita de análisis. Gracias por habernos acompañado. Buena jornada.